¿A quién serviremos? Había un muchacho en una determinada iglesia que se convirtió muy chico. Empezó a envolverse a los 11 años aproximadamente con masturbación. Y su Dios por muchos años fue la masturbación. Por la masturbación llevaba a ver películas pornográficas. Y todas las veces que él practicaba la masturbación, él se sentía sucio, porque ofendía la santidad de Dios. Él entendía por la palabra de Dios que no podría hacer esa práctica, porque su cuerpo no le pertenecía más. Y por mucho tiempo él sabía que tenía que bautizarse, y él no se bautizaba porque tenía un pecado escondido. Y uno de los ancianos le preguntaba: ¿por qué es lo que vos no te bautizás? Y él no quería contarle al anciano por qué él no quería bautizarse. Pero igual se bautizó, y igual continuaba con ese problema, hasta que en determinado momento de su vida, con ayuna y oración y lectura y memorización de la palabra de Dios, él pudo deshacerse de ese pecado. Pero ese pecado influenció su vida de tal manera que en los primeros momentos, y la masturbación tiene ese problema, porque quien practica la masturbación tiene eyaculación precoz, no tiene dificultad de tener el orgasmo en el tiempo que la esposa tiene, y por mucho tiempo también con su esposa después de casado tuvo ese problema. Un pecado que comenzó a los 11 años. La práctica del pecado es como una droga. Cuando vos usás marihuana, cuando vos usás cocaína, cuando vos usás crack, cuando vos usás heroína, morfina, vos necesitas cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y no te satisface, y llega un momento o dejas o te mata, literalmente. La pornografía es así, la masturbación es así, los deseos de la carne es así. Entonces, me gustaría que hoy, en esta noche, pensemos en Josué. ¿Por qué? Porque Josué tenía aproximadamente 80 años más o menos, si tomamos como parámetro Caleb en el libro de Josué, que estaba con 85, él probablemente tenía entre 80 a 90 años. Yo no puedo venir aquí cerca de ustedes tienen algo que el micrófono hace. Y este hombre me impacta, ¿sabe por qué? Por dos cosas: su decisión de servirle a Dios y su constancia espiritual. Y la constancia espiritual es una marca del creyente. No existe vida espiritual en forma de electrocardiograma. Subís, bajás, subís, bajás. Este muchacho lloraba por su pecado. Yo pequé nuevamente. Y después pasaba un tiempo sin masturbarse y después caía de nuevo. Y así iba. Eso a Dios no le gusta. A Dios le gusta que seamos constantes. Entonces vamos a leer Josué capítulo 24 y vamos a ver lo que Josué nos enseña en este libro. Él ya estaba por morirse, y por el hecho de estar por morirse estaba dando los últimos mensajes al pueblo de Israel. Imagínense aproximadamente, qué sé yo, no sé exactamente, si salieron 600,000 hombres, porque 600,000 hombres salieron de Egipto, hombres adultos. Si cada adulto tenía una esposa, eran 1.200.000. Si cada pareja tenía un hijo, eran 1.800.000. Y así va la cuenta. Y si cada pareja tenía 2 hijos, eran 2.400.000. Y aquí, en este momento que Josué estaba hablando, él estaba hablando seguramente para más de 2 millones de personas. Entonces usted puede, no era así 30, 40, 50 personas, eran millones de personas. ¿Qué micrófono usaban? No sé. Pero el mensaje que él da en este capítulo es impresionante. Ese es el contexto que nosotros tenemos aquí en el libro de Josué. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales
sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, ese va a ser el versículo que van a memorizar para mañana, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón, mente, a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Imagínense, millones y millones de personas diciendo esto. Entonces Josué hizo ¿qué? Pacto, lo que vimos ayer, anoche, pacto, un contrato firme, no quebrable, que no se puede romper fácilmente, con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley. Gracias a Dios, y eso es lo que estamos leyendo ahora. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. De 20 años para abajo, solamente Josué y Caleb entraron en la tierra prometida, nadie más. Entonces, ¿quiénes eran los más de edad? Josué y Caleb. El resto eran todos mitaí cuando ellos entraron. O sea, él era, juntamente con Caleb, las personas de más edad y de más experiencia en todo el pueblo de Israel. Y él vio y empezó a enumerar y a contarles a criaturas, a nietos y bisnietos que ni siquiera vieron el mar rojo abierto. Y allí estaban. ¿Para qué? Para que él les haga memoria y les cuente lo que Dios había hecho. Ustedes saben que nuestro padre fue Abraham. Él salió de la tierra de Ur de los Caldeos, andó aproximadamente 1000 kilómetros, y Dios le dijo que él se vaya de su tierra, de su parentela, a la casa de su padre, a la tierra que él le iba a mostrar. Y no era así en avión o en ómnibus, era con camellos y a pie. ¿Dónde te vas, Abraham? No sé. Pero está loco, ¿cómo no vas a saber dónde te vas? No sé, Dios me va a mostrar dónde me tengo que ir. Imagínense la fe de este hombre, por eso es el padre de la fe. Después, Dios le dio a Isaac cuando él tenía 100 años. ¿Cómo es que una mujer con 90 años se quedó embarazada? Eso humanamente es imposible. No existe mujer después de la menopausia que quede embarazada. ¿Por qué? Porque los ovarios no producen más óvulos, no tienen más óvulos. ¿De dónde va a salir? Imagínense, y otra cosa, una mujer a los 90 años ya está con una densidad ósea muy pero muy baja. Por eso las mujeres pierden estatura a medida que envejecen, por causa de la osteoporosis. Y imagínense toda la parte del abdomen, la parte inferior de su abdomen para el embarazo. Es impresionante. Es un milagro de Dios el hecho de que él haya tenido Isaac, el hijo de la promesa. Es impresionante. Es un milagro de Dios. Isaac tuvo 2 hijos, los gemelos, Esaú y Jacob. Jacob fue el segundo y el que le robó la primogenitura a Esaú, y que tuvo 12 hijos.
de donde vinieron las 12 tribus de Israel. Más tarde, cuando pasó la historia de José, ellos estaban en Egipto, crecieron demasiado y subió un faraón que no le conocía a José. ¿Qué pasó? Le hicieron esclavos y 430 años fueron esclavos en Egipto, hasta que Moisés, quitado de las aguas, que vivió, ¿cuántos años vivió Moisés? 120, 40 años en Egipto, 40 años pastoreando ovejas y 40 años guiando al pueblo de Israel por el desierto. Es fácil aprender la vida de Moisés. 3 periodos de 40 años en Egipto, 40 años pastoreando y 40 años liderando al pueblo de Israel. ¿Y quién era su discípulo? Josué. Qué gran maestro tenía Josué. Bueno, y Dios le aparece a Moisés, el Señor Jesús se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y le dice a Moisés que él sería el libertador. Y en fin, por más que era una persona extremadamente preparada, él, de tanto que reclamó con Dios, le dijo: está bien, te voy a mandar juntamente contigo a Aarón. Y Aarón se fue juntamente con su hermano y los dos Dios envió las 10 plagas, de las cuales terminó justamente cuando ellos salieron de Egipto, fueron perseguidos. Y esto es otra maravilla de Dios. ¿Por qué? Porque todo el sistema hídrico del mundo funciona como nuestro sistema circulatorio. Cuando vos, por ejemplo, cuando sospechás de dengue, vos haces la prueba del estigmomanómetro y vos atajás la circulación sanguínea por aproximadamente 3 minutos. Y si realmente la persona está con dengue, se forman puntitos de coágulos de sangre en el brazo, porque vos detenés la circulación. Y cuando Dios hizo esto, Él detuvo la circulación de una fuente hídrica muy pero muy grande en todo el sistema mundial. Y en ningún momento hubo otro diluvio por causa de esto. ¿Por qué? Porque Dios hace y Dios deshace. Dios es todopoderoso. Otra cosa que me impresiona aquí: cuando abrió esto, inmediatamente esto quedó seco. Y fíjense aquí, llovió estos días. Hoy llovió también, pero cuando mismo pasado varios días todavía hay barro. Aquí no hubo barro, aquí tuvo que ser seco. ¿Por qué? Porque había personas de 100 años, de 90 años, y había criaturitas que tenían que pasar. Esto duró horas para que 1.200.000 personas puedan pasar. Es un milagro de Dios. Y no eran solamente ellos. Tenían que llevar sus cosas, tenían que llevar sus ovejas, su perrito, su pato, su gallina, sea lo que sea. Imagínense cuántas cosas ellos llevaron. Es un milagro de Dios. Y Dios puso la nube que le iluminaba a ellos, y el otro lado era oscuro. Este otro milagro: ¿cómo es que Josué, y ahí estaba Josué ya liderando, cómo es que gritando se van a caer paredes? Por más que, en fin, griten más, demasiado fuerte, y toquen las trompetas, ¿cómo se iba a caer? Y los muros de Jericó no eran muros así chiquititos, habían casas encima del muro. Y la única casa y el único lugar que no se rompió la muralla fue la casa de Rahab, la prostituta. ¿Por qué? Porque ella resguardó a los 2 espías y fue una de las extranjeras que entró en la genealogía del Señor Jesucristo juntamente con Ruth. Las 2 extranjeras que figuran en la genealogía del Señor Jesús, Rahab y Ruth. Y Rahab, justamente en donde estaba la casa de Rahab, no se cayó, pero todo el resto cayó. ¿Quién hizo caer? Dios. Ese otro milagro que Dios hizo, y Josué le estaba contando a ellos, y ellos estaban así mirándole, y muchos decían: sí, papá nos contó, pero ahora Josué nos está contando con más detalles. Y ahí viene la aplicación de esta noche,
que me gustaría que pienses seriamente. Fíjense en qué tiempo está este verbo. En el imperativo. Imperativo es así, no es si quieres, tenés que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Yo le tengo que temer a Jehová. Bueno, yo tengo el vicio del cigarrillo. El cigarrillo yo sé que hace mal. 40% de las personas que fuman tienen infarto o derrame cerebral por causa del cigarrillo, única y exclusivamente por causa del cigarrillo. En un hospital oncológico de 100 pacientes que trata exclusivamente el cáncer, de 100 pacientes que están allí siendo tratados por cáncer, están única y exclusivamente porque fuman. 30% de los pacientes en un hospital oncológico es por causa del cigarrillo. Además, ¿cuánto se gasta por mes? Existen calculadoras que, por ejemplo, en portugués nosotros tenemos calculadora que le preguntamos al paciente, ¿cuántas cajitas de cigarrillos fumas por día? 20. Entonces ya hace el cálculo, ¿cuánto tiempo? Hace 20 años. Vos gastaste en tu vida aproximadamente 10.000 reales. Si hubiese investido en tal aplicación, sea en una caja de ahorro, ibas a ganar tanto. Para mostrarle al paciente de cuánto mal gastó su dinero y su salud usando el cigarrillo. Y ni se dice en relación a la bebida. Yo no fumo, no es porque Adolfo me ve o alguien me va a pillar. Yo no fumo porque Dios no quiere que fume. ¿Por qué? ¿Dónde dice en la Biblia no fuméis? No dice en la Biblia, pero los estudios científicos muestran cómo el cigarrillo hace mal a nuestro cuerpo. Y si en 1 Corintios 6:19 dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces yo no puedo usar algo que golpee, estropee mi cuerpo. Y así es lo mismo con la bebida alcohólica. Existe una organización en Brasil que son de los alcohólicos o alcohólatras anónimos. ¿Y sabe cuál es su lema? Nunca pruebe la primera gota. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra tolerancia farmacológica. ¿Qué significa eso? Significa que hoy yo tomo, por ejemplo, 50 ml de cerveza y no me hace nada. Pero si yo continúo usando los 50 ml de cerveza por un año, el año que viene yo voy a necesitar 60. Y cada vez más voy a necesitar más. Y va a llegar un momento que van a ser cantidades muy grandes que yo voy a estar totalmente envuelto en el vicio del alcoholismo. Y así funciona con marihuana. Ah, no, marihuana es tranquilo. Vos una fumadita. Ah, qué calidad, ¿verdad? Como dice el brasileño, te da un barato. Te sentís bien por momentos, pero después decae nuevamente. Cuidado. Si yo le temo a Dios, no voy a hacer ninguna práctica que no le agrade a Dios. Yo no voy a hacer cosas, no voy a tener relaciones sexuales extramatrimoniales, no voy a masturbarme, no voy a fornicar, no voy a tener relaciones que no le agradan a Dios si yo le tengo temor a Dios. Servidle con integridad y en verdad. Dios, cuando yo le recibí al Señor Jesús como Salvador de mi vida, Dios me dio dones. Los dones son diferentes de talentos. La niña que ayer tocó el órgano tiene un talento tremendo para la música. Eso no es don, es un talento. Ahora, el don de enseñanza es dado por el Espíritu Santo. El don de repartir es dado por el Espíritu Santo. El don de discernir es dado por el Espíritu Santo. El don de presidir, que es más relacionado a los líderes y principalmente a los ancianos, es dado por el Espíritu Santo. Yo tengo que usar mis dones para la honra y gloria de Dios. ¿Y cómo? En integridad. No puedo usar así, con un pie en la iglesia y otro pie en el pecado, con un pecado escondido. Eso significa integridad. Nadie te puede apuntar que vos estás en pecado en alguna área de tu vida. Quitad entre vosotros los dioses. Si mi Dios es
el PlayStation 4 y yo uso horas para jugar y uso 2 minutitos para la Biblia, entonces mi Dios está haciendo el PlayStation 4. Si yo dedico horas para estar en el Facebook y no uso nada en el día, no tengo tiempo para leer la Biblia, entonces eso está haciendo mi Dios. Eso se llama consagración. Y eso es lo que Josué le estaba diciendo al pueblo de Israel. Pero en el tiempo de Josué no existía WhatsApp, no existía Facebook, Instagram, no importa, existían otras cosas, otras influencias. Satanás es siempre astuto y se adecua muy bien al tiempo de vida que la humanidad vive. Él fue muy claro en decir, esto es decisión, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese es el tema de esta noche. Nosotros vamos a tener dentro de un rato la noche del fogón. Y vas a tener la oportunidad de pasar allí y decir así: Señor Dios, en una oración voz interna con Dios. Nadie va a ser obligado. Mejor es que no hagas si no vas a cumplir. Pero si Dios tocó en tu corazón y estás seguro de eso, y eso es lo que Dios espera de vos, vas a decir así: Señor Dios, está aquí mi vida. Todo lo que yo soy, sea lo que, si estoy en la secundaria, estoy en la universidad, todo lo que hago va a ser para tu honra y gloria. Y más, si vos en tu edad te consagras a Dios, futuramente, y mañana nosotros vamos a ver la mujer ideal con quien debe el hombre casarse, y vamos a ver el hombre ideal con quien las chicas deben buscar para casarse. Si vos te consagras hoy, vas a buscar una persona consagrada para un día formar un hogar de acuerdo a la voluntad de Dios y servirle juntos en familia a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y ellos dijeron: no, sino que a Jehová serviremos. Decisión. Yo no voy a dejar de servirle a Dios por seguir otras cosas. No voy a dejar que mi profesión tome el lugar de Dios. Hay una persona que en una determinada iglesia allá en Brasil, yo le conozco muy bien y muy de cerca, que penosamente su Dios es su esposa. Y hoy en día están apartados de Dios porque la esposa tomó ciertas decisiones erradas y el marido, en fin, como priorizó su familia, priorizó y colocó a su esposa en primer lugar de que a Dios. Cuidado, podemos colocar personas, profesiones en el lugar que única y exclusivamente Dios tiene que ocupar, que es el trono de nuestra propia vida. Mi esposa Gianni no puede ser mi diosa. Mis hijos no pueden ser mi Dios. Dios tiene que ser mi Dios. Y solo Él. Y eso justamente es lo que nos habla estos dos versículos. No podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo, Dios celoso. Cuidado con los vicios. Los vicios nos apartan de Dios. Si vos tenés un vicio, entregale a Dios. Mira, Adolfo, y es cierto eso, cigarrillo, en fin, drogas, alcoholismo, eso es fuerte. Hay que buscar ayuda médica, pero ningún médico tiene una varita mágica que va a decir, ¡pim!, listo, ahora no sos más viciado. No existe eso. Vos tenés que tener decisión. Y vos tenés que decir: Señor Dios, ayúdame por favor. ¿Y quién nunca probó eso? Yo le digo a Felipe, a Natalia y a Gabriel: nunca prueben nada, absolutamente nada de drogas. Y drogas son varias cosas, no es solamente de drogas, de marihuana, de cocaína. Como ya cité, el cigarrillo, el alcohol, remedios, existen. Yo tengo un paciente que son viciados en remedios para dormir, son drogas, y sin eso no duerme más. En fin, existen varias cosas que pueden realmente ocupar el lugar de Dios.
tenemos que tomar cuidado porque Dios es santo. ¿Qué es Dios? Dios celoso. Cuando vos compras, tenés la oportunidad, yo me recuerdo que en Brasil, toda mi facultad y por 2 años de casado, anduvimos con Gianni en ómnibus. Menos mal que en Curitiba el sistema de ómnibus es muy bueno, entonces no me puedo quejar de eso. Cuando tuvimos la oportunidad de comprar nuestro primer cochecito, era un coche usado, compramos a una persona que cuidaba muy bien su coche y yo veía ese coche así y limpiaba bien. Y Gianni estaba embarazada de Gabriel, de Felipe. Y cuidaba y veía, no, Gianni cuando estaba embarazada le ponía bien el cinturón, cuidaba del auto, cuidaba de mi esposa. ¿Por qué? Porque era algo nuevo para mí, era mi primer auto, estaba súper feliz con eso. Si yo, siendo un ser humano, cuido tan bien de un objeto perecible, ¿cuánto más Dios de algo que es eterno? Porque en el momento que yo le recibo al Señor Jesús como mi Salvador, yo ya no soy más de Adolfo, yo soy de Él. Y como yo soy de Él, Él no quiere ver que yo utilice mi cuerpo para el pecado. Él quiere que yo use mi cuerpo para glorificar su nombre y para que ande en santidad. Eso Dios espera. Y eso es el celo de Dios. Vosotros sois testigos contra vosotros mismos, Josué le decía, que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Tengo varios pacientes que por causa del vicio de las drogas culminaron su vida antes del tiempo. ¿Por qué? Por sus decisiones. Cuidado con las drogas. ¿Y quién entra en las drogas? Existe un estudio científico que muestra que una persona que logra salir del vicio de las drogas, en 10 años, 90% de esos que salieron volvieron a practicar el vicio. Es muy fuerte. Por eso que si vos estás envuelto, ya probaste, busca ayuda espiritual principalmente y ayuda médica. Y quien no entró, por favor, nunca entre, porque para salir es muy difícil. La vida del drogado tiene algo, y eso es en Brasil y debe ser aquí también. Vos sabés muy bien, o muere por overdosis, porque vos necesitas cada vez más de la droga. Nosotros tenemos en nuestra iglesia Emerson y Vanilda. Ellos llegaron a usar en una noche 20 piedras de crack y fue el estopín, por así decir, para internarse, y gracias a Dios hace 6 años están libres de las drogas. Pero es muy difícil salir. O te matan o morís por overdosis, y te matan porque le deben al tráfico, y los que del tráfico por 10, por 20 reales, por 15 reales, la vida para ellos no es nada. Te doy, me estás debiendo, hasta tal día te doy, no me pagaste, te matan. Y la persona tiene que robar, o si trabaja todo su dinero se va para el vicio. Y ahí los familiares llegan a un determinado momento, no aguantan más. Porque si mi hijo me está robando dentro de casa por causa de su vicio, o le voy a tratar de internar, y para internación es difícil porque muchas veces si te vas a un hospital psiquiátrico te dejan todo dopado, cambian una droga por otra, porque generalmente utilizan 3, 4, 5 drogas o remedios fuertísimos para dejarle a la persona dopada para que no use la droga. Pero ¿de qué te sirve? Porque simplemente cambia una droga por otra. Lo que tiene impacto es el tratamiento espiritual, y generalmente una internación de 6 meses a 1 año. Antes de eso es difícil que alguien realmente pueda obtener un éxito. Y 90% de los que internan en una casa de recuperación cristiana no se libran de las drogas.
porque es muy difícil. Por eso tenemos que elegir servirle a Dios de todo nuestro corazón. Por eso debemos quitar estos dioses. Hoy es la noche de quitar. Hoy vas a decirle a Dios: Señor Dios, yo tengo este problema. Mi problema es la homosexualidad. Mi problema es el lesbianismo. Mi problema es la fornicación, porque ya tuve relación sexual con varias personas, pero quiero usar mi cuerpo única y exclusivamente para tu honra y gloria hasta el casamiento. Señor, mi problema es la mentira. Soy muy mentiroso. Señor, mi problema es robar. Señor, y vos le vas a decir. Y el Espíritu Santo nos toca y nos dice cuál es nuestro problema. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y fíjense que todos estos verbos están en imperativo. Entonces Josué hizo pacto. Y hoy puede hacer un pacto con Dios. Decirle así: Dios, yo quiero hacer un pacto contigo. Yo voy a entregarte mi vida a ti. Yo quiero que tú me bendigas mi futuro, mi profesión, mi hogar. Yo desde los 15 años oraba por mi esposa. Desde los 15 años oré y le pedí a Dios que me dé una esposa sabia. Y Dios me dio. Y no estoy arrepentido de eso. Y Dios cumple, Dios honra, Dios quiere ayudarnos. Dios tiene placer de bendecirnos. Él quiere, Él es nuestro papito. Y como papito celestial, Él quiere realmente bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Por eso yo tengo que orarle a Dios. Este es uno de los versículos más cortos de la Biblia. 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. El apóstol Pablo dice que debemos orar y orar por todo. Agradecerle a Dios por nuestra vida, por la salvación, por la ropa que vestimos, por la salud física que tenemos. Agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado hasta hoy día, por nuestros padres. Agradecerle a Dios por papá, por mamá. Agradecerle a Dios por la familia, por el colegio. Agradecerle a Dios, en fin, por la salvación, por todo lo que Dios nos dio hasta hoy día. Y el versículo que ya memorizamos: siempre leer la Biblia. Josué estaba teniendo hasta Deuteronomio, y él estaba escribiendo Josué. Él estaba terminando de escribir Josué. Nosotros, ¿qué es Biblia? Biblia es canon. ¿Qué es canon? Es una sumatoria de libros. Aquí son 66 libros. Este libro no es un libro, estos son libros. Biblia es libros, 66 libros. Y si el francés lee media 5 a 6 libros por año, si nosotros leemos la Biblia en un año, leímos 66 libros. Entonces tenemos que leer la Biblia, porque es la fuente de sabiduría. Tengo que usar otra literatura cristiana, puedo usar, pero la principal fuente de lectura tiene que ser la palabra de Dios. Hamilton Bernardo, este hombre es espectacular, sensacional. 8 años sirviéndole a Dios en 2 islas de África, São Tomé y Príncipe. Se casó con Adriana. Ellos se convirtieron en Chapecó, Santa Catarina. Le tuvieron a Asaf en São Tomé y Príncipe. Y Ana Maresa parece que nació en Brasil. Cuando Asaf nació, Hamilton y fue en São Tomé y Príncipe, el hospital en São Tomé era horrible y tenía muchas cucarachas. Y en determinado momento Hamilton llevó un tipo Baigón, así como Efraín hace pasando su poción mágica aquí, no sé lo que pasa. Él hizo así por toda la pared en el cuarto donde estaba Asaf. Cuando después de determinado momento entró, todas las cucarachas estaban encima del mosquitero de Asaf. Asaf tuvo malaria en los primeros días de vida y tuvo que tomar remedios antimaláricos y tuvo convulsiones, y hasta hace poco usaba el ácido valproico, que es un anticonvulsivante. En junio
de 2009 estaba con cáncer aquí, en la región frontal del cerebro. Fue una conferencia que yo les invité para que prediquen en Curitiba en noviembre de 2007. 2 años después prácticamente estaba así. Y yo me fui a visitarles en julio de 2011 con Felipe y Natalia. Gabriel todavía no nació. Y en este día yo le ayudé a ella a bañarle y al día siguiente él murió. Yo sentí en mi corazón que esas vacaciones tendríamos que irnos a visitarles. Él murió con 47 años. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que alcancemos corazones sabios. Este hombre hizo mucho más de lo que yo hice en 41 años de creyente. ¿Cuánto vale nuestra vida? ¿Para qué queremos vivir? ¿Para las drogas? ¿Para el sexo? ¿Para estudiar? ¿Para las profesiones de este mundo? ¿Para qué queremos vivir? Queremos vivir para Dios. O tendríamos que decir: yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero vivir para ti, Señor. Cantamos: pues todo diste por mí, aquí estoy, mi vida a ti entrego, tuyo soy, Señor. Y la pregunta es: ¿qué puedo hacer? ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entregarle. Aquí estoy. Si el Señor Jesús sufrió clavado en una cruz, por mí murió Jesús clavado en una cruz, en el monte del Calvario, por mí murió Jesús. Ese corito aprendí aquí en el campamento Maranata. Por mí murió Jesús. ¿Qué le estás dando al Señor Jesús? ¿Le estás dando drogas? ¿Le estás dando cigarrillos? ¿Le estás dando groserías? ¿Le estás dando chistes verdes? ¿Qué le estamos dando al Señor Jesús? ¿Le estamos dando mentiras? ¿Le estamos dando rencor, odio? ¿Cuál es nuestro comportamiento como hijos de Dios? El desafío hoy a la noche es de consagración. Yo ya soy consagrada. Qué bueno, entonces consagrarle más todavía hoy al Señor. Hoy le va a decir al Señor: Señor Jesús, yo quiero servirte. Yo hoy voy a pasar y voy a decirle al Señor Jesús: hoy quiero entregar más y más todavía mi vida. Así como el apóstol Pablo, 2 de Timoteo, ¿qué le escribe a Timoteo? Combatí el buen combate, terminé la carrera, guardé la fe, me está reservada la corona de vida, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Vos querés que el Señor Jesús venga? A mí me gustaría que el Señor Jesús venga hoy. ¿Para qué? Para estar con Él. Por eso me gusta el nombre de este campamento. ¿Qué significa el Maranata? Venga, Señor Jesús. ¿Vos querés que el Señor Jesús venga hoy? No, espera un poco. Tengo algunos pecaditos o pecadotes. Tengo que arreglar. Entonces vamos a arreglar hoy con Dios. Maranata. Ven, Señor Jesús. Mi voluntad o la voluntad de Dios. ¿Qué voy a elegir? Vamos a decir como Josué: yo, Adolfo, con Gianni, con Felipe, con Natalia, serviremos al Señor. Ese debe ser nuestro deseo. Esa debe ser no solo deseo, como también nuestra actitud. Al levantarnos, pensar en Dios. La oración, la primera cosa, oración. Señor, muchas gracias por este día. Un devocional antes de irnos a estudiar, antes de irnos al trabajo, antes de irnos sea donde sea. Señor, guía nuestros pasos. Muéstranos lo que tenemos que hacer. Guárdanos de Satanás. El Señor Jesucristo dijo en el Getsemaní, y ya estaban medio así, que como muchos de ustedes hacían. Estaban así, el Señor Jesucristo agoniado, sudando gotas de sangre. No pueden velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación.
Fíjense el poder de esa afirmación del Señor Jesús. Ni siquiera entrar en la tentación. Y el cristiano que no ora, que no se relaciona con Dios, está expuesto a la tentación y a pecar fácilmente. Pero aquel que lee, ora y ya inmediatamente pone su pensamiento y su deseo y su corazón hacia lo alto en el primer momento del día, ya consagra el día. Y eso es lo que tenemos que hacer. La consagración es diaria. La consagración es diaria. No confundamos bautismo del Espíritu Santo con llenura. Cuanto más consagrado soy, más lleno del Espíritu Santo soy. El bautismo del Espíritu Santo pasa una sola vez y para siempre, cuando le recibo al Señor Jesús como Salvador de mi vida. Pero el hecho de ser lleno del Espíritu Santo es continuo. Así fue Josué y así fue Caleb. Vamos a orar en este momento y después Rodrigo nos va a dar las indicaciones que tenemos que dar. Yo le voy a pedir a Severiano que ore en este momento para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, y realmente que te sentimos que estás en medio nuestro, porque bien explícito nos has hablado hoy, nos desafía a tomar decisiones en nuestra vida, pero la decisión más exacta es copiar y apropiarnos como Josué se apropió de tu palabra. Mi casa y yo serviremos a ti. En esta noche que todos dispongamos nuestro corazón, nuestra actitud de servirte realmente, y salgamos fortalecidos en fe, en decisión, en convicción de este campamento para la gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén.